amigos de Conocimientos TV, muchas gracias por la sintonía, por sus preguntas, por sus comentarios, por sus aportaciones e incluso sugerencias de temas que de alguna manera siempre traen aportaciones para aquellos que nos ven, aquellos que nos siguen. Desde ya muchas gracias y siempre dejo la invitación para que puedan escribirnos al número que ponemos a su disposición. También los invitamos a que nos sigan en el canal de YouTube en Conocimientos TV y a las otras plataformas que de alguna manera ponemos a su disposición para que ustedes siempre nos puedan acompañar y poder estar siempre en compañía de Conocimientos TV. Este día vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Por esa razón hemos invitado a una persona que conoce de este tema, que sé que va a aportar mucho, que sé que eso hay cosas que tal vez otros ya manejan, pero muchos no conocemos de este tema. Y es por esa razón que yo quisiera que él mismo se presentara. Unos ya lo conocen, pero yo quisiera que él se presentara, que diera un poco de sus antecedentes para que podamos comenzar de una vez con Luisito del Cid. Bienvenido a este canal de Conocimientos TV, Luisito. Muchas gracias, te agradezco por la invitación. Me siento muy honrado porque me tomen en cuenta. Conforme pues la idea de este programa, me presento inicialmente. Mi nombre es Luis del Cid, como bien dijiste, y sirvo a mi Señor desde hace algunos años ya, también como pastor, aunque secularmente tuve la bendición de poder graduarme como arquitecto. Excelente, qué bueno. Por eso mismo vamos a estar hablando el día de hoy de eso. Vamos a estar hablando de las generalidades, algunos aspectos que se deben de tomar en cuenta previo a construir, porque muchas veces nos ponemos a hacer esto, ya sea por un proyecto habitacional, un proyecto de iglesia, un proyecto de cualquier índole, y algunas veces por carecer de una planificación o tener las etapas que conlleven, no se hace bien y eso y se incurre en gastos tal vez innecesarios. Por eso hay que tener una debida planeación, el acompañamiento necesario para que podamos tener esa estrategia de poder cuidar nuestro presupuesto adecuadamente. Pero no voy a ser yo quien esté hablando de esto, sino que va a ser Luisito, y de una vez te dejo el tiempo para que puedas hablarnos de esas consideraciones previo a construir. ¿Qué debería yo de considerar, Luisito? Fíjate, Rafita, que parecería a veces, de hecho en nuestra sociedad, como que se tiene la idea que contratar un servicio profesional, en este caso de arquitectura, es muy caro y para algunos piensan inaccesible, y no necesariamente. La importancia de poder considerarlo es porque en la medida que se diseña, se planifica, entonces la ejecución de a donde se quiera llegar será mejor y además se guardará el no desperdiciar recursos económicos, que en este momento pues creo que estamos viendo desde esa perspectiva, ¿verdad? El tema de la arquitectura, entiéndase diseño, planificación y construcción. Entonces me parece que lo primero es poder comprender que no es inaccesible el poder asesorarse con un profesional, que incluso, dependiendo de a quién se busque, algunos van a ofrecer únicamente el diseño, otros van a ofrecer el diseño y los planos, y otros incluso llegar a ejecutar. En el caso personal, cuando ejercía mi profesión, puesto que ya hace más o menos unos 10 años tengo la bendición que el Señor me llamó a tiempo completo al ministerio, yo así lo trabajaba, porque diría yo, con excepción de los arquitectos que ya tuvieron en sus inicios el nombre profesional heredado, es decir, si sus padres o algún cercano abrió brecha en ese sentido, entonces ya su clientela era más, tal vez los mismos clientes con más poder adquisitivo. Pero en general, en nuestro medio, hablo como sociedad guatemalteca, no todos, digamos, tienen la idea de lo importante que es la asesoría. De ahí que no es fácil, que no es difícil, a observar que a veces te encuentras con casas, por ejemplo, si tú vas al interior,
miras unas construcciones enormes donde se nota que dinero no faltaba. Ya, hablemos de una casa. Tal vez invirtieron entre 200 hasta 500,000 quetzales, que lo lees por el tamaño y tipo de materiales. Pero si uno sabe un poquito de diseño, dice uno, lástima que no se asesoraron. Con tanto que invirtieron, pudieron haber hecho algo más agradable, más funcional, mejor hecho al final. Y eso lo miras en todo ámbito. Lo ves desde una casa hasta un centro comercial, incluso a veces hablando ya hacia lo ministerial, aún en iglesias, ¿verdad? Que se mira una muy buena intención, pero para lo que vas a invertir, si estamos hablando de unos 400,000 quetzales en una construcción y que un profesional te cobre por lo menos lo que va a ser el diseño, ponele que estoy un tanto desconectado ahorita de los precios o actualizado, pero que te pida 10,000 quetzales por el diseño, para lo que vas a invertir, vale la pena. Porque vas a tener un espacio con una mejor funcionalidad y además más agradable. Al final todos tenemos esa característica como seres humanos. Yo creo que son no muchos los que no les gusta verse bien, ¿verdad? Y eso lo llevamos a todo. Nos gusta vivir en un espacio agradable, acogedor. Nos gusta tener, si tenemos vehículo, algo que para nuestro gusto sea conveniente. Pues más o menos por ahí diría yo que va la idea del por qué la importancia de buscar una asesoría, en este caso de un profesional de la arquitectura. Excelente, Luisito. Ya con esa primera parte de introducción nos estás abriendo una puerta donde podemos empezar ya a tener incluso cuestionamientos. Por ejemplo, tú decías algo y yo ya viendo aquí mi pantalla, porque ya empiezan a ver preguntas. Por ejemplo, tú decías que en el interior se ve que hay recursos, pero que lo que faltó fue una asesoría, porque hay cosas que son tan elementales que no es que porque yo lo quiera hacer así, sino que es por la funcionalidad, es porque es el tipo de diseño, así se debe de hacer, etcétera. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando regularmente he visto eso, que son locales que no fueron diseñados para ciertas funcionalidades? Hablemos específicamente de una iglesia. Es una bodega para una empresa productora de bienes y servicios, pero cuyos empleados no sobrepasaban los 50. Y luego la transforman y la convierten en una iglesia de 500 gentes. La afluencia de gente es mayor. Los baños como tal fueron diseñados para cierto grupo de gente. ¿Cómo manejas ese tipo de situaciones? Porque eso es en el mejor de los casos, pero hay otros escenarios más precarios, porque de repente te dan algo baldío y improvisemos algo y levantemos. ¿Cómo ves tú esa parte? Bueno, Rafita, por un lado, lo que pasa, creo yo, ministerialmente, es que los que por gracia de Dios somos llamados, como el Señor creo le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y en el camino le fue mostrando muchas cosas, le fue dando instrucciones. Me parece que en un alto porcentaje así empezamos los pastores. Nosotros, por ejemplo, empezamos con un discipulado en la sala de nuestra casa, que después creció un poco más. Recuerdo que, por cierto, que nos fue a bendecir el pastor Vinicio Castillo, a instalarnos como obreros allá en Chimaltenango, y acondicioné el área de sala como una pequeña iglesia. Creo que eso es lo que en muchos casos pasa. Sin embargo, donde veo que quizás sería bueno el poder buscar una asesoría es cuando ya se va a hacer una inversión, ya sea en algo que se alquila o no digamos si es propio, ¿verdad? He visto casos, cuando yo desarrollaba mi profesión en un tiempo paralelamente al ministerio, fíjate que me llamaban a veces hermanos pastores. Voy a mencionar dos casos. Uno me llamó para que yo le pudiera diseñar una fachada como de unos 4 niveles de alto.
Y llegué con el hermano pastor, me contó cuál era su ideal, su deseo. Y bueno, está bien. Y le pregunté, hermano, pero yo veo que ya están construyendo. Estaban haciendo unas columnas del tamaño, no exagero, del tamaño de las que se usaron en Tikal Futura. Las llevaban como a la altura de casi el primer nivel. Entonces me sorprendí y le pregunté, hermano, disculpe, ¿de cuántos niveles piensa usted hacer esto? Ah, pues unos 3 o 4, me dijo. Entonces yo, por respeto, no le quise hacer el comentario que no se había asesorado él, en ese caso quizá con un ingeniero por el cálculo estructural. El punto es que estaba desperdiciando mucho dinero. Y por otro lado, cuando yo volteo a ver y trato de ubicar dónde estaban haciendo los cultos, tenían el suelo de tierra. Y me dijo, ahí. Entonces yo le pregunté, hermano, perdone, ¿y por qué no le ha puesto piso? Ay, no, hermano, me dijo, es que mucho dinero. Entonces me pareció incongruente. Yo creo definitivamente que tenemos que caminar por fe, en el caso de los ministros. Pero la Biblia enseña que nosotros debemos buscar que el Señor nos conceda sabiduría y prudencia. En este caso me dio mucha pena porque él ya quería que yo diseñara una fachada. Sin embargo, creo que no tenía ni siquiera planos de lo que estaba haciendo. Se estaba asesorando sin menospreciar de ninguna manera el trabajo obrero de un albañil o de un buen maestro de obras, pero cada uno en su lugar. El punto es que ahí es donde creo debemos de considerar la importancia de por qué buscar a un profesional. El otro caso fue también un pastor que me invitó a darle algunos consejos en su iglesia. Estoy hablando ahorita puramente en un término constructivo, ¿verdad, Rafita? Y entonces oramos y en ese momento incluso él recibió una profecía que el Señor lo iba a ensanchar y lo ha ensanchado de una manera impresionante. Entonces me dijo, mira, me dijo, aquí voy a hacer los baños. Y yo le sugerí, no los hagas acá porque vas a crecer. Mejor planéalo de una vez, diseñalo. Y me oyó. Cuando yo regreso a los meses, los había construido. Fácil a ojo, en aquel tiempo. Había invertido tal vez unos 75,000, 100,000 quetzales en los baños. Pero fue el crecimiento tal que el Señor le fue dando, que a los años votaron y construyeron. Y cuando yo llego, muy contento de ver lo que el Señor estaba haciendo, Él me dice, Luisito, perdóname, me dijo. ¿Pero por qué? Le dije, no me has hecho nada. Bien, me dijo, vos me diste el consejo, que no hiciera ahí los baños, vieras cómo me dolió cuando tuvimos que demolerlos. Entonces, me parece que por la pregunta que tú hacías en cuanto a las iglesias, yo creo que ahí podemos meditar un tanto de la importancia que es buscar un consejo de algún profesional, que incluso el Señor se lo provee dentro de las congregaciones. Claro. Fíjate que una de las razones del programa, y lo hemos manifestado en otros temas, es eso mismo, es aportar a aquellos que nos ven ese grano de conocimiento, esa dosis de información para que no pueda sopesar con eso, ¿verdad? De que tal vez no vamos a poder en concreto dar una asesoría en lo personal, aunque también ponemos a disposición ahí siempre el número de WhatsApp para que nos hagan una pregunta en concreto, pero sí dejamos generalidades para que todos aquellos que nos ven puedan tomar estas consideraciones de aspectos generales para poder aplicarlos. Y si alguien ya está pensando en hacer una inversión, como bien lo dice Luis, tomar en cuenta esto, que es una inversión que puede de alguna manera a largo plazo ya no ser funcional y que tenemos que tener esa debida planeación estratégica para poder aprovechar al máximo esos recursos que están siendo administrados para poder sacarle el provecho de una forma estratégica. Vamos a ir a la pausa y al volver preguntas.
CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias amigos de Conocimientos TV, estamos ya en la plena revisión de las preguntas que nos hacen llegar y muchísimas gracias porque los que se toman su tiempo, agradecemos ese gesto de poder aportarnos incluso. Estamos hoy hablando de consideraciones, aspectos muy generales de previos a construir y nos acompaña el arquitecto Luis del Cid, aparte de que pues, es un pastor, ministro, también tiene ese conocimiento y qué mejor que él dirigido a ese grupo de personas que de alguna manera se ponen al frente de una congregación y de repente están planeando y construir o hacer algo, pues tomar en cuenta estos puntos que, como dice la Biblia, quien no se sienta y evalúa y hace una planeación previo a construir. Entonces eso es lo que estamos tratando de aportar en este Conocimientos TV. Y yo te voy a devolver la palabra, Luisito, pero primero quisiera, ya hay unas preguntas que ya abordaste, por ejemplo, me ponen aquí, la construcción es muy importante, pero lastimosamente aquí no le ponen énfasis en lo que es el diseño, el análisis, lo estructural, la planeación y todo lo que tú decías, ¿verdad? Y dice, solo se dejan guiar por opiniones de gente empírica y que a la larga puede costar más plata. Esa es una aportación. También me dice acá, dice, la diferencia de comprar ya la construcción y de diseñarlo de cero, ¿cuál sería tu opinión en cuanto a este respecto? ¿Verdad? Si, por ejemplo, mejor ya te evitas de todo, decir, mira, yo quiero tal y tú le das llave en mano con alguien, o mejor estás ahí el día a día viéndolos cómo vas. ¿Cuál sería tu mejor cuál sería de las opciones más aconsejables en ese sentido? Pregunta sería esa, ¿verdad? Ya, fíjate que creería que tiene que ver mucho con el tema económico, porque lo más sabroso es que uno contrate a un profesional, en este caso de la construcción, y te diga, mire, aquí está su llave, úselo. Ay, qué rico, no tenés que lidiar con un montón de temas, compra materiales, que si te lo llevan tarde o que contrataste la fundición, para la fundición una empresa que movilice el concreto y llegan tarde, bueno. Entonces, eso sería lo más sabroso, ¿verdad? Sin embargo, generalmente, como dicen en mi pueblo, entre más chulo, más caro. De ahí que se va desprendiendo el que muchos se animan a ellos, a veces hasta dirigir la construcción o contratar un maestro de obras o, digamos, de ahí, en cuanto a su perspectiva o desde la perspectiva que lo vean, si no tienen mucho recurso económico o si no comprenden, como hablábamos al principio del programa, la importancia de la asesoría profesional. Entonces, tratando de comprender la pregunta y dar un consejo, yo diría que lo primero es buscar la asesoría para el diseño. Luego, que les coticen. ¿Cuánto cuesta hacer eso? ¿Ya? Luego, contratar la hechura de los planos, porque no es lo mismo la etapa de diseño donde el cliente dice, bueno, esto es lo que yo deseo, muy bien, a partir de ahí se hacen los planos técnico-constructivos. Por lo menos yo diría que eso no debería de faltar. De ahí en adelante, entonces, o se ponen de acuerdo con el profesional en cuanto a los honorarios para que les haga visitas en la obra, o ya con planos, y dependiendo también del tamaño de la construcción, así pueda requerir cálculo estructural, que eso ya lo va a hacer un ingeniero, o si no se requiere, pues sí, bastaría con algún, llamémosle, buen maestro de obras.
Entonces, mi consejo es que se procure buscar el asesor para que primero les diseñe, luego les haga planos, idealmente les planifique, porque incluso generalmente un proyecto constructivo, y si nos vamos al ejemplo iglesia, generalmente se puede hacer por etapas, ¿ya? No necesariamente se tiene que hacer todo. Digamos que alguien va a construir algo y le va a costar 1,000,000 de quetzales. Casi te puedo asegurar que su primera etapa podría requerir 200, 300,000 quetzales. Llegar hasta ahí, tomar nueva fuerza y al tiempo, cuando el Señor lo permita, continuar a la siguiente etapa y así irse poco a poco. De tal forma que lo que se vaya haciendo a un mediano o largo plazo no va a requerir que se vayan a tener que demoler cosas en las cuales se invirtió tiempo, recurso económico, o si acaso tienes que modificar algo, pues sea económicamente hablando el costo menor posible, ¿verdad? Interesante. Y eso solo para poderte aportar algo ahí, más bien no aportar, sino para poder llevar la temática de lo que tú hablabas en un principio. Estamos en el entendido que estamos hablando de este tema previo a las personas que están planeando hacer esto o que están ya con el presupuesto de eso, porque el que no tiene plata va a decir, bueno, yo sueño con hacer un castillo, pero no tengo. Pues definitivamente ellos, pues ahorita pues solo lo tomarán como un conocimiento general, pero aquel que sí ya tiene el recurso en su poder, como tú bien decías, y me dejó esto mucho en el análisis, es que muchas veces el problema no es la plata. Del ejemplo que tú ponías, ¿verdad? Es que aquí no fue problema. No de solo plata. ese es el... Fue no una buena asesoría. Entonces, como para poder seguir con esa temática contigo y que tú lo digas, es esto. Definitivamente, muchas veces se cae en ese criterio como que lo tengo que hacer así porque a mí me gusta hacer así y no necesariamente es lo funcional, ¿verdad? Entonces se cae en ese error. Lo otro es, definitivamente, si alguien está haciendo el plan de poder construir y llevarlo a cabo, es lo que tú decías, que se tienen que hacer en una fase escalonada, que sí, se tiene que tener futurista, ¿verdad? Para que, por ejemplo, yo ahorita tengo diseñado, lo voy a hacer... sí, lo voy a hacer grande, pero no tengo ahorita los recursos para poder llegar a ejecutarlo. Pero con esa visión puede hacer una primera etapa, sentar los primeros cimientos bajo ese esquema de poderlo hacer grande y con eso básicamente poder tener ya en el tiempo la planeación y poderlo llevar a cabo. Ahora, lo que tú decías, y me parece muy interesante esto, que definitivamente es casi que necesario, no casi, debe ser necesario el acompañamiento de un profesional, porque si no definitivamente no vas a poder saber la visión de un profesional que te diga cómo lo tenés que hacer. El ejemplo que tú me ponías, volver los escombros 75,000 quetzales, yo creo que son casi equivalente a $10,000 y a cualquiera le duele, ¿verdad? Y eso creo que se hubiera ahorrado teniendo la asesoría de un profesional y habiéndole hecho a futuro una visión clara de lo que se quería hacer, ¿verdad? Pero te devuelvo la palabra para que tú me des tu opinión al respecto. Definitivamente. Yo lo mencionaba no como una crítica para molestar o mal juzgar, no, sino una crítica constructiva. Y esto no únicamente en cuanto a un ámbito ministerial o de la iglesia, sino también en cuanto a la casa, familias, porque como te repito, yo lo he visto, incluso con ovejitas que pastoreo. Mira, ¿qué es lo que pasa a veces? Llega una añadidura que no habían tenido y el anhelo, el sueño yo creería que de mucha gente, tener su propia casa o hacer su casa. Bueno. Y se ponen a diseñar. Y está bien, porque eso es agradable. En alguna medida, yo creo que todos los seres humanos algo tenemos de creatividad, ¿verdad? Sí, desde la era cavernícola ya habían pintas de eso, ¿verdad? Sí, entonces, sí, las cuevas de Altamira son un ejemplo, ¿verdad? Donde pintaban los cavernícolas.
o el hombre, bueno. Entonces lo he visto. Y yo a veces le digo, ¿verdad? A manera de consejo, mira, ¿por qué no le hablas al hermano tal? Y tal vez no es arquitecto, pero está estudiando. O como mínimo un dibujante. Alguien que comprenda lo básico de medidas. Y entonces así, por muy sencillo que vaya a ser, te hablo muy sencillo, pero si vas a construir una casa, pues, si es una casita, me refiero por tamaño, mínimo 50, 60 mil quetzales de barato, pues. Y ponerle que les cobren 1,000 o 2,000 quetzales. Pero van a hacer algo que otra persona tiene el conocimiento o más conocimiento. Si lo llevamos, como te comentaba, a todo ámbito, si lo llevamos también a lo ministerial, los pastores debemos, es bien importante, incluso nuestro apóstol eventualmente nos lo recuerda, nosotros no lo sabemos todo. En la iglesia somos como los directores de la orquesta, ¿verdad? A quienes el Señor nos dio el privilegio de estar al frente. Pero la Biblia nos enseña también que en la multitud de consejeros se halla la sabiduría. Entonces, enfatizamos esto, Rafita, que tanto en lo personal como en lo empresarial o como en lo ministerial, dependiendo de cómo esté la bolsa y lo que se quiera hacer, es importante considerar un consejo de un profesional o en la medida que se puede invertir en ya una asesoría contratada, qué mejor va. Por supuesto. Y de hecho, Salomón siendo rey y era el amo absoluto y era el que decía la última palabra, se tuvo que hacer de expertos canteros, albañiles y de todo eso para poder llevar a cabo el templo. A veces es como una analogía de poder considerar que cada quien debe tener una función en lo que corresponde a su especialidad, ¿verdad, Luisito? Sí, y fíjate que como citaste a un personaje bíblico, es una figura hermosa, porque el que recibió el diseño fue David. Y de hecho creo que podríamos ver algunos textos en su momento donde nos encontramos precisamente que él desarrolló los planos, David, y se los entrega a Salomón. Pero cuando lees la historia de la construcción del templo y de todos los edificios que hizo Salomón, incluso literalmente en unas versiones se habla de la contratación, digamos, de un arquitecto. Fíjate. Entonces ese ejemplo es muy lindo, porque encontramos a un hombre en sus orígenes en cuanto a conocimiento, diría yo, muy sencillo. Un David que estaba pastoreando ovejas, me refiero a lo físico, pero que el Señor le va dando sabiduría, le va dando entendimiento y sobre todo revelación, y ya como rey, él no se sintió el que todo lo sabía, sino que desarrolla los planos y, como comentaba, se los entrega a Salomón, quien a su vez cuando ejecuta toma los planos, pero también algunos consideran que Hiram, que fue, digamos, como el coordinador del proyecto, lo tienen como un arquitecto. De hecho, Dios, dentro de los títulos, si podríamos decirlo así, que literalmente se mencionan, uno es precisamente que es arquitecto. Del universo. Del universo, del edificio que está construyendo, que es la iglesia. Mira, el Padre es arquitecto, el Hijo es arquitecto, el Espíritu Santo es arquitecto. Eso se recuesta en la palabra, porque la arquitectura me parece a mí que es, en conceptos generales, algunos la definen como un arte donde se planifica y se construye. Es decir, al mencionar arte, está involucrando una parte de sentimiento, ¿sí? No solo que funcione, sino que en el caso de la arquitectura, algo que te devuelva confort, que sea agradable. Pero si nos vamos a profundizar un poquito más, en base a la palabra, nos encontramos ahí explicación de por qué es que Dios en la Escritura se llama a sí mismo como arquitecto.
Excelente. Interesante todo lo que hemos estado conversando con Luisito. Yo les dejo la invitación previo de irnos a la pausa, a que nos puedan escribir, hacer llegar sus preguntas. Le dejamos también la invitación para que puedan ver el canal de Conocimientos TV en YouTube, y también ponemos a su disposición el Spotify para poder escuchar los podcasts que hemos estado trabajando y subiendo ahí. Y vamos a estar yéndonos a la pausa, y al volver ya llegamos a la etapa de recomendaciones y conclusiones. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Generalidades con respecto a la construcción, no solo de una iglesia, de una vivienda, de lo que se esté planeando hacer. Eso es lo que hemos hablado el día de hoy. Ya estamos en esta etapa final del programa, no sin antes querer dejar pues unas recomendaciones generales a qué concluimos, qué aspectos se deben de tomar, que ya se abordaron, que ya se dijeron, pero hacer un resumen breve de eso. Y ya para poder también todavía dejar un espacio a preguntas, quisiera preguntarte, Luisito, que nos hacen llegar, y una de las razones de la producción del programa es esto: ¿por qué las iglesias construyen? Bueno, porque definitivamente si lo puedo decir de esta forma, el bien más preciado es nuestro espíritu, nuestra alma, pero no somos almas sin cuerpo. Somos, las ovejas son almas que tienen cuerpo. Es decir, si bien lo más importante no es la construcción en una iglesia, porque la iglesia somos realmente nosotros, los hijos de Dios, es la entidad espiritual que la constituyen todos aquellos que venimos a ser alcanzados por el Señor Jesucristo. Pero, pues necesitamos ver bien, oír bien. Necesitamos que en la medida de lo posible haya un cierto confort, porque naturalmente hablando, si el área está muy caliente, la gente se te duerme. Si el área está muy fría, está incómoda y no puede poner atención. Si cuando llueve de la lluvia no deja oír, se perdieron el mensaje. Entonces, tal vez, perdón, me extendí un poquito, pero la pregunta es, ¿por qué las iglesias construyen? Porque viene a ser una requisición dentro de la atención al pueblo. Ahora, lo que es bien importante es que no perdamos de vista que la edificación primera, si es la iglesia de Cristo, no es la construcción de edificios físicos, sino la construcción del edificio espiritual, que es la entidad de iglesia, a la cual incluso dice la Escritura que es el edificio del arquitecto, que es Dios. Interesante. Sí. Muchísimas gracias por eso. Bueno, realmente, Luisito, hay más preguntas y se dejaron venir más, pero yo creo que vamos a entrar en una etapa donde yo quisiera hacerte el planteamiento siguiente, para poder ya ir como aterrizando, haciendo un resumen de las preguntas, de las que más se están repitiendo. Es, por ejemplo, me preguntan a mí, ¿por qué siempre se construyen con el tipo de materiales tradicionales? ¿No habrán otras alternativas más económicas como para poder hacer algo más minimalista, pero siempre guardando esa economía de poder construir? Volvemos al punto inicial, en parte por falta de conocimiento, ¿verdad? Digamos, en Guatemala hasta hace algunos años, quizá unos 20 años, no era mucha la gente que utilizaba el tabla yeso. Hoy ya se volvió muy común.
y la innovación en cuanto a los materiales se viene dando más rápido también. Pero ¿por qué a veces no se utilizan algunos recursos técnico-constructivos? Porque ni se conocen. En teoría, el que debería estar más al tanto es el profesional o el que se está desarrollando en ese ámbito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces no se utilizan mejores materiales que no necesariamente va a ser lo más caro? Porque no se sabe que existen. ¿Y por qué no se sabe que existen? Porque no se buscó un consejo profesional o técnico, por lo menos, ¿verdad? Sí, también me preguntan acá por el WhatsApp, me preguntan, ¿qué recomiendas? Si mejor comprar ya una construcción ya y hacerle mejoras o mejor partir de cero, ¿y cuál sería el costo-beneficio de uno u otro? La pregunta para mí es un tanto difícil responderla porque habría que ver el tema circunstancial, incluso dependiendo dónde estés. Me voy a ir a un país, Estados Unidos. Digamos, allá tienen normas donde está establecido que en la ciudad pueden haber 5 iglesias. Y ya no pueden hacer más porque ellos tienen un cálculo y un trazo urbano pensado en cuanto a lo natural, en cuanto a lo urbano. Entonces, si ya están dadas las plazas de lo que pueden ser iglesias, de ahí que los hermanos se encuentran allá, en algunas ciudades, con una situación de tener que tomar algo que era una empresa y hacer ciertos acondicionamientos para poder funcionar como iglesia. Bueno, entonces, por eso te diría que es un tanto circunstancial lo que hay que considerar para poder dar una pregunta un poquito más certera. Acá en Guatemala ya tenemos, por ejemplo, el lugar donde yo veo que es más demandante el tema de aprobación de licencia de construcción es acá, la ciudad capital. Al punto que si no se asesoran, algunos se pueden encontrar que se ilusionaron con un terreno sin ninguna construcción en él, pero que no pueden construir iglesia, porque está establecido urbanísticamente que no se puede. O que le van a requerir una X cantidad de parqueo obligado y que entonces el terreno es insuficiente. Si en la medida que nuestros departamentos han ido avanzando en la planificación urbana, así también los que estén en X, Y o Z departamento van a tener que cumplir con ciertos requerimientos. Entonces, creería yo que hay que ver un poquito dónde están ubicados y otra también que, para un profesional generalmente, de la construcción, generalmente lo mejor es construir desde cero. Incluso parecido al pastoreo de una oveja, ¿va? Generalmente, para un pastor es mejor cuando una persona aceptó a Cristo y ahí empezó a ser formado. Porque si aceptó en otro lado, fue pastoreado con otra doctrina y no necesariamente la más sana, entonces esa obra que el Señor va haciendo de quitar el cassette viejo para recibir el vino nuevo, a veces complica un poquito, ¿verdad? Volviendo al tema en cuestión, diría yo que primero es un tanto circunstancial, hay que ver dónde está y por qué se quiere ahí. Y luego también el considerar que tampoco es descabellado el diseñar, el planificar en alguna área donde ya existe una construcción. Lo importante, creo yo, es buscar el consejo del que más sabe en ese ámbito. Muchas gracias. Estamos en la etapa de conclusiones y recomendaciones. Yo no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de siempre invitarlos a que nos puedan escribir al número de teléfono que ponemos en su pantalla. También está el canal de YouTube de Conocimientos TV. También vamos a abordar este tema en el Spotify para poder extendernos un poquito más con respecto a alguna temática que no se logró abordar acá. Vamos a extendernos un poquito más ahí. Siempre les dejo la invitación ahí para que si ustedes tienen alguna pregunta ya particular,
pues nos hagan llegar eso y nosotros algo en particular podérselo responder directamente. Agradecemos mucho a todos aquellos que nos han hecho llegar sus preguntas. Siempre lamento el hecho de no poder hacer el planteamiento de todas por el espacio de tiempo, pero hemos tratado de resumir todas aquellas que han venido para podérselas plantear a Luis, que de alguna manera Luisito nos ha ilustrado muy bien la temática de las consideraciones que debemos de tomar. Y es lo que queremos, es aportar ese grano de conocimiento para que aquellos que están en esa etapa de hacer una estrategia de ejecución ya de lo que es puramente una construcción, pues tomen estas recomendaciones. Y ahorita, cabal, como lo estoy mencionando, yo te pediría que empeces con esa parte. Las conclusiones, Luisito, tus recomendaciones, que ya fuiste muy claro, pero hacer como un bosquejo de un resumen ya de lo que hemos hablado, desde lo que es puramente el acompañamiento de un profesional, algunos otros tecnicismos que hay que ver, pero te dejo la palabra para que llegues ahí, para que los que nos ven puedan quedarse con esas conclusiones generales y tus recomendaciones, por favor, Luisito. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sintetizando que es bien importante, mis amados hermanos o amigos televidentes, que en la medida de sus posibilidades, primeramente esté el poder comprender la importancia que tiene el pedir un consejo, buscar una asesoría y qué mejor el poder contratarla. Tanto en algo particular, digamos, como mencionábamos, el anhelo de construir, por ejemplo, una casa o unas oficinas o una empresa, y también esto dentro de lo que pudiera ser ministerial, es decir, ya en cuanto a algo que se quiera desarrollar en la iglesia. Entonces, el saber, ¿verdad?, que el buscar el diseño. Mira, el arquitecto viene a ser como el instrumento para que lo que piensas, deseas, él lo pueda escuchar, lo pueda canalizar y lo pueda plasmar. Y entonces decirle, mira, ¿esto es lo que quisieras? Sí, muy bien. Pero él sabe cómo poner, quitar, para que aquello no solo funcione, sino que se vea bien. Es decir, forma y función. Yo creo que eso sería muy importante. Y luego, si puedo, pues me gustaría también mencionar algunos versículos donde nos encontramos en la palabra cómo Dios recomienda el diseño, planificación y construcción en ese orden, ¿verdad? Por causa del tiempo, pues creo que me enfocaré especialmente en cuanto a lo que es la planeación para que después venga la construcción, ¿verdad? Yo me deleito en esto porque sin el afán de querer promocionar la carrera, pues tengo esa bendición. Sin embargo, va más allá de algo personal, sino de algo que vemos en la palabra, como decía al principio, ¿verdad?, del tema, el padre es arquitecto, es el que hizo el diseño, el Espíritu Santo es el que hace la planeación y el Hijo es el que ejecuta. Pero yéndome entonces a la planeación, por ejemplo, el Salmo 24 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes. Entonces, hubo un deseo, pero se hicieron planes. Ahí está el Salmo partiendo como el deseo, trasladémoslo a lo que estamos platicando. El deseo que uno tiene en cuanto a arquitectura lo va a comprender el que conoce el tema, ¿ya? Y entonces él te va a poder ayudar a hacer la planeación. Pero la promesa, la bendición es, Dios te dé conforme uno que tengas el deseo y otra conforme planeas. De hecho, quisiera encontrar este verso de 2 Corintios 9:6. Dice, he aquí la cuestión. El que planea escasamente, también segará escasamente. Fíjate, en la mayoría de versiones dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero aquí dice que el que planea escasamente, también segará escasamente.
es versículo bíblico, está en Habacuc, es un principio bíblico, perdón, que la visión hay que escribirla, hay que creer y esperarla, porque en su tiempo, aunque tardare, dice la Escritura, llegará. Obviamente si estamos siendo guiados por el Señor, ¿verdad? Entonces, eso quisiera yo que quedara como parte de una recomendación, no solo en lo que yo pueda aportar en cuanto al conocimiento de la carrera o profesión, sino especialmente como algo que está recostado en la palabra. El Proverbio 21:5 dice, los planes del diligente, fíjate pues, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Es un principio, el hacer la planeación, que vendría a ser dentro del tema constructivo, arquitectónico, diseño, planeación, ejecución. Entonces aquí yo veo que hay bendición. Dios prospera cuando uno hace esa planeación. Pero el que lo hace algo alocadamente, establece Dios aquí, que de cierto podría ir incluso a la pobreza. Porque como lo hablamos en cuanto a lo secular, natural, a veces por eso se desperdicia mucho dinero. Así es. ¿Ya? Incluso a veces no solo en cuanto a lo que puedan como demoler o quitar para volver a hacer, sino que incluso a veces se dan situaciones de personas que se metieron a construir y se les vienen encima techos o estructuras, ¿va? Que no digo que no le pueda suceder a un profesional, porque un error cualquiera lo podemos cometer. Sin embargo, pues obviamente le puede pasar o está más vulnerable a que esto se dé al que no conoce nada del tema, ¿va? Por supuesto. ¿Verdad? Luego me gustaría mencionar también en cuanto a la iglesia. Proverbios 31:10 y 15. Mujer virtuosa, la iglesia, ¿verdad? La que se va a casar con el hombre virtuoso, Cristo. ¿Quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Entonces yo creo que vemos en la Escritura lo importante de esta etapa de lo que vendría a ser en cuanto a lo natural, la función arquitectónica. Me estoy enfocando por lo que tú me decías de dar algún consejo e ir aterrizando lo que hemos conversado en base a la palabra. El valor de la mujer virtuosa obviamente se lo dio la sangre de Cristo. Sin embargo, es el inicio, de una vida nueva en Cristo Jesús, donde como nuestro apóstol nos enseña, en base a la palabra, ejemplo, Pedro se entiende que era un hombre próspero en su empresa, pero con no muchas letras. Sin embargo, cuando él concluye su carrera ministerial, adquiere una cantidad de sabiduría que el Señor le da y de conocimiento, inteligencia, que mira que epístolas las que también escribe, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso la iglesia virtuosa, la esposa, la amada del Señor Jesucristo, no debe solo quedarse únicamente en cuanto a la espiritualidad, que es primero, pero crecer en las demás cosas. Bueno, no sé, creo que el tiempo se nos está agotando. Quisiera cerrar con este verso que me causó mucho regocijo. Fíjate que cuando se habla de la boda, Isaías 62:5 dice, pues como el joven se desposa con su virgen, así tu arquitecto se desposará contigo. Y como el novio se goza sobre la novia, así tu Dios se regocijará en ti. Entonces se hace una referencia nuevamente de ese título que como el Señor se describe en su absoluta sabiduría, virtudes, etcétera, como arquitecto, el que se va a casar. Y en Corintios dice que la iglesia es el edificio de Dios en 1 Corintios 3:9. Entonces, para mí esto es algo muy lindo. El tema sé que primariamente pues lo has tratado o lo hemos tratado de dirigir en este sentir, de dar un consejo técnico profesional.
Pero como somos cristianos, me parece también importante notar en base a la palabra que no es solo una cosa de que porque se mire bonito o porque como mejor funcione. No, es que nuestro Dios estima ese principio del diseño, planeación y construcción. Excelente. Incluso aquel que ahorita está pensando incluso hacer una inversión, si es un apartamento, una casa, tiene que tomar aspectos como cuántos miembros va a planificar tener, si va a tener chicos, cuántos chicos, etcétera, para que de repente no vea como que algo que inicialmente planificó que era adecuado para un momento, luego ya no le sea adecuado. Esas son de las cosas que hemos hablado el día de hoy. Básicamente, Luis fue el que estuvo compartiéndonos hoy su conocimiento con respecto a esto, y debemos de tomar en cuenta eso. Primeramente, pues el acompañamiento de un profesional, la asesoría y todo, para poder presentarle nuestro anteproyecto y llevarlo a cabo con ese acompañamiento de lo que es tu presupuesto acorde a lo que tú has considerado. Esto ha sido hoy en Conocimientos TV. Desde ya muchísimas gracias por aquellos que nos escriben, que nos hacen llegar sus aportaciones, sus preguntas. Gracias a todos ellos. Les dejamos la invitación para que esté ahí atento al canal de YouTube de Conocimientos TV para poder ver este programa y otros que tenemos a su disposición. También te dejamos la invitación para poder escuchar el Spotify, para llevar un podcast ameno también con respecto a este tema, donde nos vamos a extender un poquito más. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.